Más de 1000 expertos de todo el mundo han firmado una carta para pedir que se frene la investigación en inteligencia artificial y aprovechar así este tiempo para regularlo. Saludamos ya a Carles Sierra, que es profesor y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, señor Sierra, pregunta directa. ¿Hay que echar el freno en inteligencia artificial? No. La carta lo que nos alerta es sobre un tipo de inteligencia artificial que es la inteligencia artificial generativa. Y ahora comentamos un poco lo que es. La inteligencia artificial está siendo utilizada cada día de manera fantástica para el beneficio de la humanidad, en diagnósticos de cáncer, por ejemplo, o en el diseño de la estructura tridimensional de proteínas que acelera el desarrollo de medicamentos. Por lo tanto, no se trata de echar un freno a la inteligencia artificial, hay que seguir investigando, pero hay una inteligencia artificial que ahora se está poniendo muy de moda a partir de noviembre, que se liberó ChatGPT y otros que han venido a continuación, que es esta IA generativa que produce una distorsión respecto a otros sistemas, en el siguiente sentido. Es una inteligencia artificial que genera frases, en el caso de ChatGPT, que son verosímiles, parecen escritas por un humano. Y este es el propósito del sistema, que sean verosímiles. Obviamente dar información lo más adecuada posible, pero no buscan la correcteza, es decir, que las frases que nos estén diciendo sean ciertas. Y este es el problema, que mucha gente puede interpretar que todo aquello que está siendo generado por el sistema sea cierto y tome decisiones basándose en ello que lleven pues, a errores y a problemas. Este es el problema de este tipo de inteligencia artificial, para el cual lo que decimos simplemente es que tenemos que sentarnos, los académicos, los ingenieros de las empresas que están, de hecho muchos de ellos están detectando este problema, ¿no? De las empresas que están liberando estos sistemas y los legisladores para llegar a un acuerdo de regulación, que de hecho está en marcha ya. Hace unos días, señor Sierra, conocíamos el caso de un hombre de Bélgica que se suicidó tras varias semanas conversando con un chat de este tipo sobre cambio climático. El chat, que se llamaba Elisa, le invitó a quitarse la vida. ¿Hasta qué límite puede llegar esta inteligencia artificial generativa de la que usted habla? Exacto. El problema es que estos sistemas no tienen una comprensión de la semántica o de la pragmática de la realidad, y por lo tanto lo que están haciendo es jugar con las palabras. Son sistemas probabilistas. Lo que dicen, lo pongo en un ejemplo muy rápido. Si le ponemos de entrada la casa es, el sistema a partir de lo que ha aprendido tiene pues la posibilidad de decir grande, verde, bonita, y hay diferentes probabilidades de que esas palabras ocurran después de la casa es. Lo que va a hacer es elegir de manera aleatoria entre las más probables una de ellas, y de esta manera la salida la va a volver a poner en la entrada y va a seguir generando frases, pero sin una intencionalidad, sin una comprensión real de cuál es la semántica del tema. Por lo tanto, puede llevar a disparates como el que comentas, ¿no? Hay un riesgo en el uso de estos sistemas y esto tiene que estar regulado por la legislación adecuada. ¿Y cómo se puede regular? ¿Qué habría que hacer a su juicio? Bueno, hasta ahora normalmente los sistemas de inteligencia artificial han funcionado sectorialmente. Era un sistema para el diagnóstico de cáncer que lo utilizaban los expertos médicos, que sabían cuáles eran los límites y cómo funcionaba y estaban al caso, ¿no? La ley que está preparando el Parlamento Europeo y que entrará en vigor en principio a final de este año funciona un poco de esta manera. Prohíbe ciertas aplicaciones, por ejemplo, la supervisión, el reconocimiento facial en espacios públicos va a quedar prohibido en Europa. Clasifica otras aplicaciones de alto riesgo, riesgo moderado o poco riesgo. Las de alto riesgo, un ejemplo, asignar alumnos a escuelas. Esto es una cosa que se considera de alto riesgo. O evaluar alumnos. ¿Qué se hace con las de alto riesgo? No están prohibidas, pero tienen que estar mucho más reguladas. Tiene que haber certificación del funcionamiento de estos sistemas. Por tanto, lo que habrá que ver es, en el caso de la IA generativa, cómo clasificarlas y qué tipo de regulación y de exigencias de funcionamiento se le van a pedir. Por ejemplo, juicios morales, intentar evitar que estas aplicaciones los hagan, obviamente, ¿no? ¿Esta inteligencia artificial generativa, si se regula, puede tener beneficios? Bueno, mucha gente, decías, una persona que había pasado días y noches usando estos sistemas. La verdad es que son prácticos. A nivel sintáctico es fabuloso. Es decir, la posibilidad de hacer resúmenes de artículos de manera breve, acceder a información de Internet. Tiene aplicaciones fantásticas. Para un profesor
ponme un examen de 5 preguntas para alumnos de tal nivel, adáptame este texto al nivel de comprensión del alumno de 9 años. Todo lo que sea manipulación sintáctica a este nivel, estos sistemas funcionan bien. Pueden facilitar la creación de artistas, ¿no? A partir de proponer diseños iniciales a partir de los cuales ellos puedan avanzar. Yo pienso que simplificará el trabajo en muchas facetas, pero hay que tener cuidado. Ya se ha tenido cuidado por parte de la empresa OpenAI que creó ChatGPT, por ejemplo, en el tema del discurso de odio, de evitar que estos sistemas generen discurso de odio, y entonces habrá que, de alguna manera, evitar que estos sistemas emitan juicios morales, o generen frases que puedan poner en peligro o en riesgo a los usuarios. Esa simplificación del trabajo de la que usted habla no puede implicar también una desaparición de empleo. ¿La inteligencia artificial puede sustituir al ser humano? La inteligencia artificial es una técnica fantástica para automatizar procesos. Y de hecho hay estudios que dicen que el 50% de las actividades que los humanos hacemos hoy en día se podrían automatizar. Aquí la pregunta que hay que hacer, bueno, son dos preguntas. Una, ¿qué procesos queremos automatizar? Porque a veces, haciendo un trabajo, un campesino a lo mejor es feliz haciendo su trabajo y dices, sí, se podría automatizar, pero no queremos automatizarlo. Por lo tanto, la primera decisión es qué es lo que vamos a querer automatizar. Y el segundo es qué vamos a hacer con los recursos extras que se generan y con el tiempo libre que se genera. Obviamente no queremos enviar a todo el mundo al paro, sino que lo que queremos como sociedad es que la gente disfrute de su tiempo libre. Por lo tanto, implicará una regulación, por ejemplo, impuestos a estos sistemas, impuestos a los robots, que reviertan la riqueza que generan en la población en general. Por tanto, hay un discurso sociológico que queremos automatizar y un discurso político que hacemos con los beneficios que estos sistemas generan. En líneas generales, respecto a toda la inteligencia artificial, no solo la generativa, ¿en qué punto está la investigación? ¿Hasta dónde han llegado los avances? Pues los avances, la verdad es que son espectaculares en muchos aspectos. Comentaba antes el tema del diagnóstico médico. Hay realmente sistemas que están funcionando mejor que los diagnósticos de los humanos. La colaboración entre humanos y estos sistemas hace que tengamos perspectivas de funcionamiento mucho mejor. El diagnóstico de medicamentos se ha acelerado. Hay multitud de aplicaciones. La verdad es que los sectores son prácticamente todos, ¿no? El análisis de datos de satélites, el estudio del clima, todo esto, los investigadores y los ingenieros y los trabajadores de estos ámbitos pues tienen unas herramientas utilísimas para hacer su trabajo. La predicción del tiempo, los navegadores, todos estos sistemas utilizan inteligencia artificial en su estructura, ¿no? Pues Carles Sierra, profesor de investigación, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Muchísimas gracias por habernos ayudado a arrojar un poco de luz sobre este asunto del que tanto se está hablando en las últimas semanas. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.